Buenas tardes, mi nombre es Daira Chica, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Derecho, modalidad a distancia. A continuación expondré sobre la sentencia número 319 de la Corte Constitucional sobre el error inexcusable, el dolo y la manifiesta negligencia. Como antecedentes tenemos que un 14 de junio del año 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del correspondiente expediente disciplinario, declara al ex juez César Hernández responsable por error inexcusable, razón por la cual este último es destituido de su cargo. Seguido pasan 5 años y el destituido presenta una acción de protección ante la Unidad Judicial Civil en contra del Consejo de la Judicatura. Posteriormente, el 7 de marzo del 2019, el juez encargado del proceso remite la causa a la Corte Constitucional para que sea este tribunal quien verifique la Constitución aliada a la norma, la cual específicamente es el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, lo cual determina que las infracciones denominadas como gravísimas son aquellas en las que un juez, fiscal o defensor público actúen en dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, para lo cual la sanción siempre será la destitución. En fecha 13 de junio del 2019 es admitido el caso en referencia y posteriormente el 14 de agosto del 2019 el señor juez Agustín Grijalva a conocer acerca de la consulta y realiza una convocatoria para una audiencia pública a realizarse el 23 de agosto del 2019, misma en la cual participaron el juez que realiza la consulta, la parte accionante, la asamblea, la presidencia, la procuraduría a través de sus representantes, mientras que la parte accionada, es decir, el Consejo de la Judicatura, no comparece a pesar de que había sido notificada. Dentro del análisis constitucional en esta parte, analizaremos los siguientes puntos. El primero es la dependencia judicial y la responsabilidad en el marco de la Constitución, de la cual dice que la Constitución y el derecho internacional sobre los derechos humanos otorga independencia judicial en los sentidos que la primera es interna y que puede ser jurisdiccional de la función judicial, y la segunda, que es externa, que es frente a la función ejecutiva o legislativa, es decir, frente a otras funciones del Estado, y también es una garantía del debido proceso, porque de su actuación la protección de otros principios y derechos fundamentales depende de ella. Hay que tomar en consideración que en la práctica el control disciplinario de los jueces, fiscales y defensores públicos ha sido un mecanismo de injerencia para direccionar, sancionar, limitar e influir en las decisiones de estos. Por tanto, la Corte constituye que los procesos administrativos disciplinarios deben desarrollarse con apego a las garantías básicas del derecho al debido proceso determinados en el artículo 76 de la Constitución. Seguidamente, en cuanto al error inexcusable, dolo o relación a los principios de legalidad, seguridad jurídica e independencia judicial, lo cual surge porque existe un vacío y nos dice que poseemos una norma abierta, es decir, tiene que acudir a otras normas del mismo código o acudir a otros cuerpos normativos y posteriormente realizar una interpretación sistemática, es decir, una interpretación tomando en cuenta un conjunto
del ordenamiento jurídico vigente. Dentro del derecho administrativo, sancionador no significa que necesariamente se deban transigir los derechos antes indicados. Por tal razón, la Corte se sustenta en varios elementos para identificar si existe una violación al principio de legalidad. Por lo tanto, la Corte determina que la aplicación del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial siempre deberá complementarse con el examen que realiza el Consejo de la Judicatura de los deberes, prohibiciones y de las funciones de los jueces, fiscales y defensores públicos, los cuales se encuentran normados en el artículo 75 hasta el artículo 82 de la norma suprema, es decir, en otros cuerpos normativos y en el artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial cuando se refiere a jueces, en el artículo 444 del otro tipo de cuerpo normativo para fiscales y asimismo en el artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial para los defensores públicos. La consecuencia siempre será la destitución. Los sujetos activos son los jueces, fiscales y defensores en el procedimiento sancionatorio. Lo cual se encuentra determinado en el COJEP. Luego la Corte hace una disertación de los términos dolo, que quiere decir básicamente que es cuando una persona comete un hecho con el conocimiento y voluntad de que su conducta quebranta un deber jurídico, el cual puede ser por acción u omisión, para lo cual concluye que la naturaleza de la tipificación no implica una violación al principio de legalidad, porque se puede acudir a otros cuerpos normativos o normas del Código Orgánico de la Función Judicial para lograr una interpretación. Así también dice que sobre la manifiesta negligencia es una forma de culpa en la que la persona infringe su deber pero sin conocimiento del mismo. Y justamente dice que sobre los derechos, prohibiciones y facultades hay que acudir a otras normas. Concluye además que la persona que lo declara no solo deberá enunciarla, sino que también deberá adjuntar todo el acervo probatorio del mismo. Y por último, el error inexcusable debe ser grave porque siendo racional, y es dañino porque perjudica a la administración de justicia. Como último punto y como respuesta a la Corte, en el caso en concreto, el objeto de consulta, y se dice que el juez conoció una acción de protección de la Policía Nacional que restituyó a un miembro y guiado por ese caso, el Consejo de la Judicatura declaró la destitución de manera directa, sin declaración jurisdiccional previa. Los efectos de la sentencia son los siguientes. En los efectos generales, que quiere decir que tendrán efectos a partir de la publicación de la sentencia, es decir, a futuro, para todos los procesos disciplinarios tramitados por el Consejo de la Judicatura con esta disposición. En los efectos retroactivos, que se refiere a que los procesos contenciosos administrativos y acciones extraordinarias y ordinarias de protección o cualquier otro tipo de garantías por parte de los sujetos activos destituidos sin que exista una declaración jurisdiccional previa, eso sí que se haya sido antes de la publicación de la sentencia en análisis. La constitucionalidad condicional es aquella en la que se da valor constitucional a un cuerpo normativo siempre y cuando éste no vulnere las normas constitucionales y cumpla con los requisitos o se encuentre en armonía con las demás normas infraconstitucionales. El voto salvado
es cuando un juez emite su opinión de oposición y se aparta de la decisión de la mayoría. Esto no tiene ninguna relevancia en cuanto a la decisión final de una sentencia, ya que se impone más bien el criterio de la mayoría. Eso es todo en cuanto al análisis. Gracias.